Hola a todos y todas, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del momento en que se enlacen. Este es su programa Miscelánea Histórica. Los saludan Rafael Aguirre Temamantla, ahí en la dirección de cámaras y también de sonido. El profesor Jaime García, su servidor Omar Ali Salazar Blas, que somos los encargados de producir y conducir esta entrevista. En esta ocasión hemos invitado a David Vázquez Marván. ¿Qué tal, David? ¿Cómo nos encontramos el día de hoy? Hola, muy buenos días. Me encuentro muy contento de estar aquí con el doctor Jaime, con Omar Ali y con mi compañero de generación Rafael Aguirre Temamantla. Muchas gracias por la invitación. Pues muy bien, David. Creo que lo importante de este programa es que conozcan aquellas cosas que han realizado los egresados de la Facultad de Humanidades, particularmente los de Historia, pero que también conozcan al personaje, ¿no? que nos acompaña en esta entrevista. Y bueno, si nos pudieras contar un poco, David, cómo fue que llegamos a esta profesión, cuáles son aquellas pues derroteros de la vida que nos llevaron a decidir en algún momento estudiar algo como relacionado con las humanidades. Sí, bueno, yo encontré mi primera acercación con las humanidades cuando estudié la secundaria en el estado de Guerrero. Tuve la oportunidad de estudiar allá los 2 últimos años de la secundaria. Estuve viviendo con mis tíos y casi la mayoría de los hermanos de mi mamá, que son 9, pues la mayoría fueron profesores de asignatura en esta área de historia. Y fue ahí cuando yo me di cuenta que tenía como ese origen de historiador y me quería dedicar a eso. Entonces, cuando yo estudiaba la secundaria allá en el año 2002, del 2002 al 2004, en este pueblito que se llama Huitzuco de los Figueroa, el 28 de febrero siempre festejan el Día de la Revolución. Y yo iba a la fiesta que se hace en el pueblo ahí, al lado de la iglesia, y decía, bueno, el 28 de febrero, Día de la Revolución. Entonces me entró esta espinita de saber por qué la revolución, por qué los revolucionarios en el estado de Guerrero, por qué decían Huitzuco, tierra de revolucionarios, o Huitzuco, padre de los revolucionarios de ese estado, ¿no? de ese pueblito. Y fue ahí cuando entró mi interés particular por este tema de la historia. Entonces, digo, bueno, la familia Figueroa, que era un grupo de revolucionarios, estos fueron mano derecha de Francisco y Madero al iniciar la revolución en 1910. Entonces, del norte del país se brinca a Morelos, pero su relación con Emiliano Zapata no fue la más, digamos, la más ideal, y se brinca un poquito más al sur. Entonces llega al estado de Guerrero, y es ahí donde 3 hermanos, los Figueroa, son los manos derecha de la revolución en el estado de Guerrero de Francisco y Madero. Francisco, Rómulo y Francisco, que fueron los, digamos, caciques guerrereses que iniciaron la revolución mexicana en el estado de Guerrero de mano de Francisco y Madero. Fíjate que pocas veces volteamos como jóvenes a estos nombres de las localidades. No solo Huitzuco, también Chilpancingo de los Bravo, hoy Tlaltizapán Tlapa, ¿de qué? ¿De qué es? De Zapata, Tlapa, ¿verdad? Chilapa. Pero Sí. bueno, desde ahí observamos que hay algo más allá que simplemente cuentos de efemérides, ¿no? En la historia. Sí. Hay identidades, hay una historia local, una historia política, económica, social, que nos puede un poco pues crear preguntas, ¿no? Y que seguramente es lo primero que te saltó a ti, ¿no? En esta cuestión de identidad, ¿no? Sí, yo iba, bueno, como le comentaba, casi la mayoría de mis tíos son profes de asignatura de historia, pero cuando entré aquí a la UAM era investigación. O sea, era una rama muy similar, pero es investigación y docencia, y lo que ellos habían hecho era profesores de asignatura. Y cuando entré aquí era la investigación, era el análisis crítico, el ir a los archivos. Con el doctor Jaime tuve la oportunidad de ir a los archivos, por ejemplo, a los de Tlaltizapán, que me tocó. Ujú. Y cuando yo fui a hacer ya preparando mi tesis, bueno, la que iba a ser mi tesis, yo iba a hablar sobre esta familia de los Figueroa de 1910 a 1913. Y yo en una ocasión le llegué a comentar al doctor sobre este archivo, porque habíamos ido a trabajar también al archivo de Tepoztlán, lo fuimos a ordenar, y yo le dije, bueno, vamos aquí. Y sí, había encontrado mucha información, muchos telegramas respecto a esta relación que había tenido Francisco y Madero con Ambrosio Figueroa, y me lancé. O sea, ya para final,
yo quería hacer mi tesis sobre la familia Figueroa y me lancé al archivo de Huitzuco. Era no un desorden, pero sí no está arreglado. La persona que atiende ahí lo tiene en cajas y entonces me tocó sacarlos, leerlos, y a partir de ahí yo fui creando una propia historia de, por ejemplo, Romana Falcón y a Jacobs decían que la revolución en el estado de Guerrero con esta familia había sido más proclive al poder político, a la hegemonía política y no al reparto agrario. Entonces, a partir de este análisis que yo hice de estos telegramas, pude ver otra historia. Entonces, yo pude crear mi propia historia y mi propio análisis y escribir un poquito acerca de esta familia, que al final no se concluyó esta tesis porque ya estaba un poquito corto de tiempo, pero me sirvió y hasta la fecha todavía ahí tengo el trabajo que espero unos meses ya salga publicado. En esa experiencia que tú narras de la cuestión de los archivos, ¿tuvo algún significado o tú lo pudiste vincular para las autoridades de Huitzuco el trabajo que tú estabas haciendo? Prácticamente no les dan mucha importancia, realmente el archivo lo tienen abandonado y no le dan mucha importancia a estos temas históricos. Sí, solamente cuando es el día de la fiesta del 28 de febrero, pero así como tal, pues no se ha sacado esta información. Y curiosamente, siendo un municipio, tengo entendido, de los más grandes que hay en Guerrero, además siendo la familia que es, sí, que obviamente su descendencia tuvo mucho que ver en los gobiernos posteriores a la revolución y que bueno, que todavía hoy sigue teniendo un peso importante, ¿no? Sí, todavía, fíjate que por ejemplo en 1911, en septiembre, a este revolucionario Ambrosio Figueroa le dan la gubernatura del estado de Morelos y a su hermano se la dan en Guerrero. Entonces fue tanta la hegemonía política que llegaron a tener que les brindaron estas gobernaturas. Sin embargo, el movimiento opositor de Zapata pues no estuvo conforme con esta repartición, pero a la muerte de Ambrosio Figueroa, que se da en 1913, cae su declive político. Sin embargo, pues heredaron muchos cargos políticos, tienen muchas fortunas, muchas tierras que hasta la fecha todavía siguen manteniendo. Pero no, o sea, están como en la sombra, ¿no? Digamos, de la revolución. Pues interesante. Ahí te iba a hacer un comentario. A una ocasión, el gobernador anterior, antes de salir, hizo unas pláticas sobre la historia entre el Estado de México, el Estado de Morelos y el Estado de Guerrero. Y yo hice la idea de confluencias territoriales. Es decir, algo que se sale de los límites y que son zonas que están íntimamente ligadas. En el caso de los Figueroa, pues la parte central del norte del Estado de Guerrero sigue el mismo camino que va hacia, ¿cómo se llama?, hacia Jojutla y esos lugares, que es donde incluso están las relaciones de este personaje, ¿no? Sí. Y de ahí también la importancia de, ¿por qué te explicas que este señor del estado de Guerrero viene a ser gobernador claro. del estado de Morelos, ¿no? Sí. Sí, bastante. Y por ejemplo, usted escribió su libro, el de la provincia de La Plata, tiene mucha relación. Por ejemplo, Taxco y Huitzuco en 1869, si no mal recuerdo, se encuentra una mina de mercurio ahí precisamente en Huitzuco. Entonces, de 1869 atrás, pues era un pueblito muy chiquito con 3,000 habitantes, digamos, pero una vez que se descubren estas minas, pues es un golpe muy fuerte, ¿no? Y entonces el yerno, que en aquel entonces era de Porfirio Díaz, fue el encargado de la administración de estas minas. Entonces, sí, hay mucha hegemonía política, muchos intereses económicos. Son comerciantes principalmente, ¿eh? Sí. Fíjate, ya estamos entrando a otro tema, pero es interesante, interesantísimo. Y me llama la atención, ya que estamos en eso, en esa información que tienes del archivo, estás diciendo que tú tienes una versión diferente a lo que otros historiadores han tomado, ¿no? De que los Figueroa no estaban tan interesados por la repartición de la tierra, y más bien por el proyecto maderista que tenía que ver con el cambio democrático, ¿no?
Sí, y no, pero por ejemplo los autores mencionan que más bien era la ambición política, pero lo que yo encontré es que, por ejemplo, en aquel entonces tenían 67 hectáreas de tierra, o sea, y una tierra muy productiva, entonces siento que el interés no fue tanto el político, sino el realmente repartir las tierras, la democracia, el sufragio efectivo, ¿no? Uh-huh. La no reelección. Yo creo que sí estuvieron de acuerdo con el proyecto que tuvo Madero en Uh-huh. ese entonces. Y ya lo político pues ya viene después de sus hijos, porque por ejemplo Ambrosio Figueroa pues muere en 1913, Uh-huh. o sea, fue una época de 3 años donde estuvo en este periodo revolucionario. Uh-huh. Uh-huh. Creo que hemos hablado de la historia regional, pero estas relaciones La que confluencia menciona, territorial, esa ¿no? confluencia territorial, pocas veces sale mencionada, ¿no? Parece que hacemos historia regional solo de nuestro estado, Ajá. sin tomar en cuenta estas relaciones muy interesantes que hay entre el estado de Morelos y Guerrero, particularmente el norte y el sur de Morelos, pero bueno, hay muchas personas que vienen a trabajar, que se mueven indistintamente o que pues sus relaciones las mantienen vigentes entre uno y otro territorio, ¿no? Sí, por ejemplo mis padres, los dos son del estado de Guerrero, ellos son digamos migrantes que vienen del estado de Guerrero y buscan aquí una mejor digamos calidad de vida, ¿no? Entonces en esa parte sí yo tengo esta relación de que siempre me llevaban de vacaciones vámonos de vacaciones, y el terruño, ¿no? Lo que llaman el terruño, vámonos al terruño, entonces siempre se me quedó muy grabado esta parte, y cuando llegué aquí a la facultad decían mi terruño, microhistoria y ciencias sociales, y decía, bueno, la parroquia, y yo me identifiqué luego con el terruño en el cual había nacido mi papá, y un pueblito más al lado que es La Pala Guerrero, que es Ajá. donde nació mi mamá. Entonces, esta identidad que te va dando y dices, bueno, sí eres de Morelos, pero también tienes un poquito de sangre guerrerense, entonces lo combinas. Y eso es importante también ya en la confluencia de la profesión, ¿no? ¿Por qué? Porque va enriqueciendo las mismas dinámicas de los debates que se abren, ¿no? Porque como estudiante lo que habla cuando está dialogando en clase a veces es de esas experiencias personales que un poco pues crean otra forma de interpretar datos, conceptos que vamos aprendiendo, analizando, ¿no? Sí. Bueno, volviendo un poco a tu trabajo, David, de formación, mencionabas que pues una buena parte de tu familia se dedicaron a la docencia, formados, supongo yo, en los años 80, 90, pero con una visión de la historia pues muy, vamos a decirlo, pues no crítica, ¿no? Sino más bien en la parte didáctica, que es donde se enfocaba normalmente la docencia, o los que están formados pues no en un área como una disciplina como la historia, ¿no? Como la licenciatura en historia, más bien, en la que tú te formaste. ¿Qué diferencias tú observaste o comenzaste a observar cuando estás estudiando esta profesión? ¿Cuáles son las que tú señalarías? Bueno, la diferencia más importante es la crítica hacia lo escrito. Por ejemplo, ellos dan una materia y ya la digieren, y ellos la digieren y la presentan a los alumnos, pero en este sentido uno es crítico de lo que se está escrito, de todo lo que ves alrededor, todo es historia. Entonces nos volvemos críticos, siempre hemos sido críticos, cómo pasaron las cosas, cómo se desarrollaron los hechos, cómo se hicieron los acontecimientos sociales, las revoluciones, ¿no? Todo surge de estos movimientos. Y por ejemplo, mis tíos, tengo un tío que todavía vive en Chihuahua, pero él es muy cultural y siempre lo he admirado porque fue profesor de geografía, pero a la vez le gustaba mucho la música, entonces se lo mandaron a Chihuahua allá a trabajar, ya le dieron su plaza, y todavía él hacía como esas transformaciones de la música tarahumara, de los rarámuris, en canciones. O sea, yo lo veía en su cultura y decía, bueno, la historia como asignatura no nada más es ahí, sino que en esa parte de entender la cultura de los mismos que viven ahí, y todavía traducir del español al rarámuri para cantar, porque es algo pues que se nos está perdiendo, ¿no? Como que esa parte de lo indígena se queda ahí, y yo le decía, bueno, mi tío lo admiro mucho porque tiene una cultura impresionante, y digo, bueno, está muy metido en esta parte de darle sentido o no perder el origen de donde venimos, ¿no?
Y un poco relacionado con este tema, pues tú también un poco lo traes, ¿no? Estás estudiando tu licenciatura en Historia y también luego la licenciatura en Derecho, ¿no? Sí. ¿Por qué ese cambio? ¿Por qué bueno, no ese cambio, sino más bien, ¿por qué estudiar otra licenciatura? Bueno, yo cuando iba a salir de la preparatoria, tenía dos opciones, o era Derecho o era Historia, pero mi origen me llamaba para ser historiador. Y una vez que terminé la licenciatura en el año 2011, dije, ahorita es cuando. Entonces, iba terminando la licenciatura en Historia en 2011 y ya había hecho el proceso de examen de selección para entrar a Derecho, y sí, quedé. Pedí que me hicieran mi cambio de entrar en agosto a enero. Entonces dije, bueno, estaba muy agradecido por la oportunidad que tenía, por la universidad que brinda esta universidad, las licenciaturas, y sí, terminé Historia y di un brinco a Derecho. ¿Sabías que Silvio Zavala y Edmundo Gorman eran abogados y se pasaron a Historia? Bueno, se convirtieron en historiadores, Sí. pero originalmente eran abogados. Y en mi caso fue Es al revés. sí. Pero bueno, nunca, siempre, siempre he tenido la historia presente, o sea, no puedo decir que dije, ya terminé Historia y ahí la dejo, no, claro que no, siempre me ha acompañado en todas mis investigaciones. En el Derecho incluso te ayuda bastante, es el origen. Por ejemplo, mi tema de tesis de maestría fue sobre la dignidad humana, entonces el origen de la dignidad humana, o sea, el derecho, la dignidad humana como postulado base de los derechos humanos. Entonces yo siempre he guiado, o más bien he interrelacionado la historia con el derecho, y siempre han ido caminando de la mano, siempre me acompañan. Pues sí, tenías que recurrir a don Bartolomé de las Casas. Sí. No, y yo creo que enriquece también los mismos problemas a resolver, porque, bueno, ya cuando estás en el ejercicio de una profesión, particularmente tú que te dedicas hoy a la abogacía, sí requieres pues otro sentimiento, otros sentidos, ¿no? Y también otra visión crítica para dar solución o dar, pues sí, una respuesta a algo, ¿no? Sí, siempre teniendo la fe en el bien de la humanidad, en ser imparcial, siempre el bien común, ¿no? Lo que dicen bueno, por ejemplo, los organismos internacionales, por un orden mundial socialmente justo, pero ¿en dónde entra la justicia? Dice Eduardo Couture en su decálogo del abogado: cuando encuentres un conflicto entre el derecho y la justicia, obra siempre por la justicia. Entonces también Es muy agradable escucharte, porque se tiene otra visión del derecho. Quizá ciertas realidades, como se desarrollan algunos abogados, ¿no? Que están atrás de la tranza, sí. ¿no? En lugar de exactamente de buscar la forma de resolver los conflictos sociales, ¿no? Los problemas que hay en la sociedad. Y es muy agradable verlo. Con razón ahora me explico este tema de el derecho internacional de la seguridad social, un derecho para los trabajadores migrantes mexicanos en Estados Unidos. ¿Cómo te interesas por este tema que tiene que ver con los migrantes y sus derechos? Bueno, me voy a este tema, pero tendría que irme un poquito más atrás todavía. Sí, claro. Entonces, el tema de la seguridad social para mí fue importante. Por ejemplo, mis padres trabajaron en una empresa aquí en México, el Pato Pascual en aquel entonces, y mi madre en una empresa que se llamaba Ribetex. Y estuvieron trabajando como por 20 años, 14 años, y decidieron, bueno, mi madre se dedicó al hogar cuando nací yo y mi hermano, porque tengo un gemelo, y decidió seguir trabajando, bueno, cotizando voluntariamente. En aquel entonces, bueno, todavía se sigue llamando cotización voluntaria, para lograr, digamos, una pensión cuando llegaras a la edad que te correspondiera. Entonces mi padre terminó de trabajar, estuvo 14 años en el Pato Pascual. Igual se dedicó a la iniciativa privada, pero él ya no cotizó. Entonces, cuando yo estudié la licenciatura en Derecho, y mi madre en aquel entonces todavía, pues no, yo todavía no estaba estudiando, cumplió la edad de 60 años y se presentó a donde se tenía que presentar, que era en aquel entonces el IMSS. Y le dijo, bueno, ya tengo la edad, tengo las semanas cotizadas, pues vengo a pedir mi pensión, y se la negaron. Se la negaron las mismas personas que estaban ahí trabajando, a pesar de que ya tenía ese derecho constitucionalmente reconocido.
Se lo negaron y mi madre no supo qué hacer, o sea, ella no dijo, bueno, no peleó, no dijo nada, está bien, hasta los 65 años. Entonces, por estas personas siento yo que actuaron de mala fe, porque así actúan varias, porque todavía sigo trabajando en este ambiente, y es el no reconocimiento de estos derechos que por la Constitución te corresponden. Entonces el desconocimiento de la ley no te exime de la responsabilidad, y en ese caso mi madre desconocía la ley y en ese entonces se tuvo que aguantar hasta los 65 años para tener una pensión. Es ahí mi gusto por la seguridad social, y ya después le toca a mi padre, que cumple la igual edad, y ya juntamos los requisitos. Digamos que en ese entonces se congelan tus derechos. No sé por qué en México se congelan estos derechos, que una vez que trabajas ciertos años, cotizas ciertas semanas, y ya cuando te toca llegar a los 65 años de edad, pues te presentas a la institución y dices, no te puedes pensionar porque necesitas reactivar estos derechos, 52 semanas cotizadas. Pero para una persona de 60, 65 años que ha dejado de trabajar, pues dices, ¿cómo vuelvo a trabajar, no? Si ya no tengo trabajo. Entonces, es ahí donde entra ahora sí el derecho social, y es reconocerles estos derechos que han trabajado las personas, o sea, no les están regalando nada. Y cumpliste con tus 500 semanas cotizadas, que la ley de 1973 en aquel entonces solamente te pedía 500 semanas cotizadas, 60 o 65 años de edad, te presentabas a la institución y obtenías tu pensión, ¿no? Vitalicia, seguro vitalicio, etcétera. Pero es ahí donde empieza mi amor por el derecho social, estas injusticias sociales, porque mis padres no son las únicas personas que les ha tocado este tema, y yo he trabajado con más personas y con médicos y con todos, que también los mismos médicos que trabajan en el IMSS, pues no les reconocen ciertos derechos, porque ellos empiezan desde el servicio social, que están ahí trabajando y no les reconocen ni siquiera el año que estuvieron o los años que estuvieron dando un servicio social, que al final de cuentas lo trabajaron. Entonces he estado trabajando, asesorando a personas para que logren este tipo de prestaciones sociales, que son las que les corresponden. Entonces es ahí mi amor primeramente por la seguridad social, por brindar este apoyo a las personas, y ya después, ya cuando estuve en la carrera, terminé la licenciatura, yo tomé una clase de Derecho Internacional Público, y es ahí donde veo el migrante, donde tiene, por ejemplo, existen instrumentos internacionales que hablan sobre seguridad social, pero no se les reconocen. Por ejemplo, tú vas a otro país y a estos tratados internacionales que te hablan bien bonito de derechos humanos, de que todo está bien, tienes derecho a la libertad, a trabajar, a seguridad social, a todo, a una casa, y estás en otro país y no te lo reconocen. Entonces, ya cuando tomé mi clase de Derecho Internacional Público en aquel entonces, pues lo fui mezclando, y tuve la oportunidad de tener una estancia en Estados Unidos a partir del año del 2016, y fue ahí cuando tuve el acercamiento con trabajadores migrantes, y fue ahí el gusto, y decía, bueno, platicando con ellos, que era la forma en la que yo les hacía las preguntas, decía, oye, ¿cómo te encuentras? Dice, no, pues he tenido un accidente de trabajo, y la forma en la que el retorno es, pues me regreso a mi casa y sin nada. O sea, trabajé aquí, tengo una enfermedad profesional, tengo un accidente de trabajo y no tengo ni seguridad social, ¿no? Entonces recurren al retorno después de haber mandado remesas y apoyos económicos, y esto también ayuda a la economía del país, y regresan como una persona que realmente, pues al final de su vida no tiene ningún seguro. O sea, nosotros desconocemos esto. Esos derechos de los que hablas, ¿cuáles son? Esos derechos del migrante. Bueno. O sea, que nos mencionaras una idea de esto, lo otro, aquello que nosotros no entendemos porque lo desconocemos realmente. Y yo creo que los migrantes también. Sí, fíjate, por ejemplo, dice la Organización Internacional del Trabajo, en el mundo existen más de 400 millones de migrantes. De esos 400 millones de migrantes, 200 millones son trabajadores migrantes. De esos 200 millones de trabajadores migrantes, el censo más reciente, que fue en 2011 de Estados Unidos, mencionaba que en Estados Unidos habían más de 11 millones de trabajadores migrantes o irregulares, en este caso mexicanos. Para este caso yo nada más cierro para los mexicanos que están laborando en la formalidad en Estados Unidos. ¿Y cuáles son sus derechos que tienen, o cuáles son los derechos? Pues, por ejemplo, tienen el derecho
Los instrumentos internacionales te brindan los derechos a una seguridad social, a un trabajo digno, a prestaciones sociales dignas, a una libertad de expresión, a profesar la religión que tú quieras sin discriminación por razones de raza, sexo, origen étnico, nacionalidad. O sea, esos son tus derechos, los que deben de ser garantizados. Por eso se llaman derechos humanos, que son derechos de la humanidad, que son inherentes a las personas humanas y tienen ciertas características, pero las más importantes son 4, que son la indivisibilidad, la progresividad, la universalidad de los derechos, es decir, que no importa en el lugar en el que tú te encuentres, o sea, así estés en China o en Japón, siempre vas a tener reconocidos los derechos reconocidos en instrumentos internacionales. Y aquí me nace otra pregunta. ¿Qué porcentaje de personas conocen, como migrantes, conocen esos derechos? Pues muy pocas realmente. Realmente la barrera del idioma, yo me especifico principalmente para trabajadores migrantes irregulares y la barrera del idioma es realmente una barrera. Por ejemplo, tienen un accidente de trabajo y van a un hospital y los hospitales allá son privados, entonces no tienen forma de comunicarse, a la vez prefieren no ir y ya cuando ven ya tienen una enfermedad que empezó por una infección estomacal y ya tienen cáncer, ¿no? Se les desarrolla a los 6 meses todo por no atenderse, que van por una infección del oído y ni siquiera pueden ir a un sistema de seguridad social por el temor, ¿no?, de ser deportados. Ese es un miedo bastante grande en el que se encuentran. Más bien va por ahí, que tienen miedo del idioma que no dominan, y otra es que el temor a la deportación por el estatus irregular en el que se encuentran. ¿Qué ejemplos tú resaltarías de esa experiencia? Porque ahí es el historiador también donde nace, ¿no? Donde te nace esta parte de historiador, el hablar con las personas, el entender tantas historias de vida, ¿no? Sí. ¿Cómo las digiere uno, David? Fíjate que lo que sí le agradezco mucho a la Facultad de Humanidades, porque yo egresé considero que todavía es Facultad de Humanidades, porque si no yo estuviera extinto, entonces considero que me dio mucha humanidad y entender todos los textos y ver la necesidad urgente. Dice la Organización Internacional de Trabajo que en el mundo más del 71% de la población mundial no goza de sistemas de seguridad social, es decir, accesos a los sistemas de salud. Más del 71% de la población mundial. Ojalá que te escuchen ciertos candidatos que dicen que pagan su seguro social de 70,000 pesos mensuales. Sí, pues no sé en qué mundo vive, pero realmente debería de darse un baño de pueblo, realmente, y ver a la población que es de donde vienen ellos. Bueno, deberían de ver a esta población que es de donde a ellos les pagan su salario, ¿no? Donde se han hecho, pues, realmente su fortuna, ¿no? Sí. Que ahora hablan con ese discurso de que, pues, cada quien tenga su seguridad social privada, pero pues no ha visto realmente los problemas de la sociedad en el que nos encontramos. En México igual, decía uno de mis profesores en aquel entonces, ¿cómo quieres brindarle seguridad social a trabajadores migrantes mexicanos en Estados Unidos si ni siquiera en México se garantiza este sistema de seguridad social a todos los mexicanos, ¿no? Sí. Entonces, sí, es preocupante el sistema en el que nos encontramos hoy en día aquí en México, pero también es preocupante este sistema de los migrantes, que si bien no tienen sus derechos, pero aportan a la economía bastante. Ahorita que estás mencionando eso, hay muchos migrantes, bueno, sobre todo los que ya están arreglados sus papeles allá, sí, que continuamente pasan de este lado de la frontera para utilizar los derechos del seguro social. Sí. ¿No? Bastante, he conocido bastantes personas que están en esa situación. Por ejemplo, uno de los paraísos a donde van pues atenderse es a Tijuana. Ajá. Pasan muy rápidamente, vienen a atenderse y, por ejemplo, la seguridad social allá es muy, muy cara. Con una infección estomacal te salen $800, nada más ir por 1 o 2 pastillas para la infección. Y aquí te sale, digamos, la consulta la pagan en Dr. Simi, 250, una consulta privada con un especialista, pues ya te salen $1,000, $2,000, dependiendo de lo que quieras pagar, ¿no? Sí. Pero sí, bastantes, incluso ciudadanos americanos. Sí. Vienen de allá para acá porque la seguridad social es muy cara, es privada, pero es bastante cara. Ajá. Sobre esto también, sobre los tratados internacionales, supongo que son varios. ¿Cuáles son los más importantes con respecto a lo que estamos hablando de los migrantes? Sí, respecto a mi tema, por ejemplo, la seguridad social.
Yo me enfoco en el tema de la seguridad social y el origen de viene de estos tratados internacionales vienen después de la Segunda Guerra Mundial, donde se le da la palabra de dignidad humana, ¿no?, a las constituciones. De hecho, la Constitución alemana es la única por ahora que tiene en su cuerpo normativo el concepto de dignidad humana implícito en su cuerpo normativo, y es dar esta dignidad humana. Entonces, a partir de la Segunda Guerra Mundial o después de la Segunda Guerra Mundial, donde más de 6 millones de migrantes, de personas, sufrieron más violaciones a sus derechos humanos, genocidio, privación de la vida, privación de la libertad, es ahí donde se reconstruye y crean estos organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas, y se crean estos instrumentos internacionales. El más importante, diría yo, que es la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, el 10 de diciembre. Esa es, ahí ya en ese instrumento internacional se brinda ya el tema de la dignidad humana, y en el artículo 22, si no mal recuerdo, hablan sobre seguridad social, es decir, todas las personas, sin importar el territorio en el que se encuentren, sin importar su condición migratoria, su raza, su origen, su sexo, tendrán derecho a los sistemas de seguridad social. Ese es uno de los más importantes. Por ejemplo, la Convención de Viena también es importante, porque esa es la forma en cómo se deben de pactar estos tratados internacionales. Se crea, por ejemplo, el convenio 97 sobre la seguridad social, y ya esos son los que ya van saliendo. Y por ejemplo, el convenio 97 dice, se regulan la seguridad social para trabajadores migrantes, para enfermedades profesionales, accidentes de trabajo, maternidad, vejez y muerte. O sea, es a partir ya de la década de los, digamos, 60, 70, cuando se crean todos estos instrumentos internacionales. Y por ejemplo, una de las conclusiones a las que llegué en mi tesis de maestría en aquel entonces fue de que sí existen estos instrumentos internacionales en materia de seguridad social, pero no existen mecanismos, por ejemplo, organismos internacionales o tribunales especializados supranacionales que obliguen a los estados a respetar estos instrumentos. Por ejemplo, México y Estados Unidos han ratificado instrumentos internacionales, pero Estados Unidos no los acata como tal. ¿Por qué no haces una historia del derecho internacional? Sí, Que valdría la pena, sí. Sobre todo para que si uno se informe, ¿no? Porque realmente de esto, pues uno desconoce muchas cosas, quizá porque es un tema bastante presente. Y problemático en Estados Unidos, ¿no? Sí. Yo creo que lo que mencionas muy bien, esta parte teórica se oye bonita, ¿no? Hace más de casi 100 años se ha firmado un tratado en este sentido sobre los derechos humanos, y tu experiencia, tu estancia que tuviste en Estados Unidos en el área de fe pública del Consulado de México en Indianápolis, en Indiana, en el año 2022, seguramente ratificó que en la teoría, no, en la práctica no se lleva a cabo, ¿no? ¿Cuál fue esa experiencia, David? Sí, mira, lo regreso ahora a mi tesis de maestría, porque eso fue el impulso que me dio para llegar a donde entré. En mi tesis de maestría yo analizaba estos instrumentos internacionales, y con base en el realismo jurídico, que es decir, qué pasa realmente en la sociedad, vi que sí estaban estos instrumentos internacionales, vi que sí estaban inscritos, pero no se respetaban. Entonces, por ejemplo, en México existe a través del artículo 8 el derecho de petición, que es decir, yo quería saber cómo México y Estados Unidos tenían una relación bilateral, y cómo estaban los consulados mexicanos en Estados Unidos, cómo trabajaban a través de la relación bilateral. Y ya cuando estuve en la maestría, yo analicé estos instrumentos internacionales, vi las deficiencias que existían, de que no se respetaban estos instrumentos, y me fui a investigar. Fui al consulado, primeramente tuve un acercamiento al consulado, enviando un correo normal, que si tenían información acerca de protección de los mexicanos, por ejemplo, respecto de accidentes de trabajo. Ellos me comentaban que esa no era la vía idónea, la vía idónea era a través del derecho de petición, que lo regula el artículo 8 constitucional, que debe decir, toda petición debe de ir fundada y motivada por escrito y de manera respetuosa ante una autoridad. Y es ahí, yo tuve la oportunidad de trabajar en el IMIPE, que está aquí, el Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, que es toda la información pública se le brinda a un ciudadano mexicano. Entonces yo ocupé esas herramientas en aquel entonces y mandé mis solicitudes de información a través del INAI,
a los consulados y no tenían bastante información. Yo decía, ¿por qué? ¿Por qué no mandan información? Si hay accidentes de trabajo, hay enfermedades profesionales, el consulado apoya a través de recursos económicos a los migrantes que están allá y no hay información y fue una crítica muy dura al consulado en ese entonces. Me fui con todo porque decía, ¿cómo no les respetan sus derechos si están ahí? Si tú como mexicano no eres sensible ante la necesidad del migrante de tu connacional. Entonces ya cuando terminé mi tesis me quedé con esa espinita y mi hermano, por ejemplo, allá trabaja en ese estado, es desarrollador de software y tuve la oportunidad de acercarme con él y fuimos y sí, entré al consulado. Al consulado y cuando voy viendo el sistema en el que se encuentran, pues falta de personal, falta de recursos económicos, o sea, ya lo único que hacen en el consulado sí brindan asistencia a mexicanos en el exterior y imprimen pasaportes, imprimen poderes notariales, pero les falta un poco de recursos. Hay un hospital que se llama el Eskenazi Health, que tiene un convenio de colaboración con el Consulado de México. Entonces, si un mexicano que ha tenido un accidente de trabajo o alguna enfermedad va al consulado a pedir una ayuda, digamos, pues lo canalizan con este hospital privado y ya es como que se baja una barrera porque ya vas canalizado, ya no vas con ese temor de ser deportado porque ya te van a tratar bien, porque vas a recibir la asistencia médica. Entonces, esta experiencia que tuve en el consulado, empecé trabajando en el área de poderes notariales. Por ejemplo, muchos trabajadores allá pues tienen sus cuentas aquí en México, pero no pueden venir y están 10, 15 años. Entonces, por ejemplo, muchos tienen su dinero en la Caja Popular, lo que ellos llaman Caja Popular, Banamex, BBVA, en todos los bancos, ¿no? Y tienen una fuerte suma de pues, todos sus ahorros de toda su vida prácticamente. Y luego no se los quieren entregar. No se los quieren entregar. Entonces, imagínate la gran cantidad de trabajadores que tienen todos sus ahorros ahí y que antes tenías la tarjeta de débito, ya la podías sacar y se la dabas al familiar y él iba y retiraba los fondos, ¿no? Para cualquier cosa. Pero ahora los bancos te ponen ese candado, entonces dicen, ahora vas a autorizar con huellas digitales. Entonces ese es otro candado más y lo que yo hacía en esa área de fe pública es hacer poderes notariales y los adecuaba precisamente para ayudar a estos connacionales que no saben algunos leer, no saben escribir, no saben de temas jurídicos. Es una situación un poco complicada, pero pues sí se puede y falta solamente que la Secretaría de Relaciones Exteriores pues le ponga más, un poco más de presupuesto al capital humano. Oye, ¿qué papel juegan las transnacionales en el tráfico de inmigrantes? Sí, pues porque hay varias empresas, ¿no? Perdón que te interrumpa. Sí. Hay varias empresas que incluso desde aquí empiezan a jalar a los trabajadores, sobre todo del sur, los llevan a trabajar a algunas empresas en el norte y luego desde ahí muchas veces los canalizan a los Estados Unidos o Canadá. En ese sentido sí sería beneficioso porque les dan un tipo de visa. Entonces, si entras con un tipo de visa ya tienes todos los beneficios, como si fueras un ciudadano de allá. En ese sentido sí los beneficia bastante, tienen un salario digno, horas dignas, pero una vez que te vas de este sistema, pues empieza ya el trabajo forzoso o obligatorio, horas inhumanas de trabajo, más de 8 horas, más de 12 horas, ni siquiera te pagan las horas extra, que se deben de pagar al doble o al triple después de que pasas tus horas laborales, pero no, se enriquecen, hay unas que sí se enriquecen ilícitamente, porque no les pagan pues sus prestaciones sociales. Eso también está grave, ¿no? Pues y yo creo que muy bien lo preguntó, profesor, al desconocer todas estas cuestiones de derechos, al ser un migrante que desafortunadamente, como lo son en México, por necesidad, con estudios a veces apenas de secundaria, difícilmente conocemos ello, ¿no? Eso se debería difundir en las redes para el conocimiento de todos, en lugar de TikToks de risa, de chiste o que no tienen sentido, quizás para esta reflexión que es preocupante. ¿Por qué? Porque compartimos pues, una de las fronteras más grandes que hay en el mundo, donde la migración es pues en el día a día, ¿no? Sí, pues ahorita todavía sigue una crisis migratoria, pero sí sería importante que le diéramos
como lo acabas de mencionar, darle esta importancia y visibilizarlo a la sociedad, porque es una situación en la que se encuentran. No digo que es mala, ¿no? Porque si se van es porque pues, reciben un beneficio económico, claro, pero sí derivado también de una carga de trabajo muy, muy amplia. Con una enorme inseguridad, ¿no? O sea, digo, hay gente que sí está legal, no tiene mucho problema, sí, pero la mayor parte de las gentes se mueven allá con una enorme inseguridad. Sí, bastante, y luego con familia, y luego sin trabajo, es complicado. Y la otra cosa ahí, haciendo una comparación del Tratado de Libre Comercio anterior y el TEMEC actual, ¿qué tanto resolvieron o resuelven los problemas, comparándolos, los problemas migratorios? Sí, bueno, hay una gran diferencia ahora hice un análisis de este respecto. Por ejemplo, la del 1994 del TLACN dice que es una zona de libre comercio, pero en ese sentido, en aquel entonces solamente benefició a dos potencias importantes, ¿no? Que es Canadá y Estados Unidos. Y en cuestiones laborales, pues no se les había dado tanta importancia. Y lo que viene a ser el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, que es ahora lo que le llaman el TEMEC, pues es de que la gran importancia es de que ya se toman los principios universales del derecho del trabajo, es decir, la Organización Internacional del Trabajo que surgió después de la década de los 60 del siglo XX, ahora sí, se le está dando importancia después de tantos años. Su base del TEMEC son los principios universales del derecho del trabajo, es decir, ya le reconocen derechos laborales a trabajadores irregulares, ¿no? Migrantes o ilegales, como les quieran llamar. Entonces, esa es una gran aportación que hubo, un cambio. Por ejemplo, en derecho le llaman una laguna jurídica, aquella forma en la que no se expresa bien o no queda tan claro un término jurídico. Entonces, dice, brinda seguridad social a trabajadores irregulares o a trabajadores migrantes, pero no te dicen de qué forma está la persona, ¿no? Claro. Entonces es una laguna ahí muy importante que podríamos utilizarla para beneficio de estas personas, porque dice, brinda seguridad social a trabajadores migrantes, pero ¿de qué tipo de migrante eres? Si con visa, con ciudadano, con green card, con irregular. Entonces ya te da este acceso a los sistemas de seguridad social, a que te reúnas en un sindicato, o sea, ya más derechos. O sea, esa es la ventaja. Por ejemplo, el artículo 23 del TEMEC es muy, muy, muy importante, pero no lo leen, o sea, es ahí donde quedan los derechos, ¿no? No saben a qué derechos tienen estas personas, cuáles son sus derechos, qué es lo que tienen derecho a un salario digno, a prestaciones sociales, estas importancias, pero que están ahí ya, sí, ya están escritos, solamente falta darle más difusión. ¿Y tu experiencia, o sea, ya en la práctica, de qué te sirvió la historia ya en estas prácticas del derecho? ¿De qué me sirvió la historia? Pues mi identidad, o sea, digamos lo que en aquel entonces yo leía la era del nacionalismo. Me nació un nacionalismo muy arraigado, ya lo tenía, pero ahora lo traigo a flor de piel, que es la intención de regresar y brindar ayuda a los migrantes, porque sí es necesario. Hay algunos que en cierto sentido, por ejemplo, me tocó atender, que eran muy déspotas, ya estando ahí, ganan un poco de dinero y ya se creen con otros derechos, ¿no? Pero del otro lado, del lado humano, donde me tocó ayudar a migrantes, decían, wow, los años que he estado aquí no me había tocado que me hubieran tratado con tanta humanidad o con tanto respeto, porque yo siempre fui muy respetuoso de las personas y no sabía leer. Oye, fírmale aquí, dice esto, tienes que traer algún documento, tráelo, lo consigues en este lado. Siempre muy agradecidos. En ese sentido, la historia para mí me ha ayudado bastante para saber de dónde vengo, mis orígenes, de dónde vienen mis padres, la historia que ellos tienen, y para saber hacia dónde voy, que es lo más importante. Bueno, pues antes de entrar al tema como tal de tu tesis, le recordamos que Miscelánea Histórica es un proyecto que tiene la intención de difundir diversos temas de historia, desde la historia natural hasta la historia cultural. Y el proyecto que estamos llevando a cabo se dedica a rescatar y difundir las investigaciones de jóvenes como David, que egresaron de la licenciatura en Historia de la extinta Facultad de Humanidades, hoy Instituto de Investigación en Humanidades en Ciencias Sociales de nuestra máxima casa de estudios, la UAM. Pero también es egresado de Derecho. Además de Derecho, que es doble, y bueno, sobre eso es el tema de la tesis. Yo creo que esta miscelánea del día de hoy... Esta sección debía llamarse Miscelánea del Derecho. Miscelánea.
histórica del derecho o algo así. Sí, ¿no? Sí, la verdad, porque sí es interesante el tema que estamos abordando. Sí. Sobre todo, mira, lo que me llama la atención de todo esto es que nace de una vivencia. Entonces tiene una preparación, sí, sobre historia, pero como dice, en cuanto estaba ahí la oportunidad de estudiar derecho, ¿no? Y aplicarlo, que es la otra parte difícil, porque hay mucha gente que estudia derecho y se va por el lado chueco y se olvida de esta parte que es importante del humanismo. Y de la Otra justicia, vez, como dijo muy bien David, otra ¿no? vez la cuestión del humanismo, ¿no? Decir, ¿qué es el humanismo? Pues esto que estamos hablando, del ser humano, de los derechos que tiene el ser humano. Y otra parte, la que está ligada al humanismo, que es el amor al prójimo, la filantropía, ¿no? Claro. Esa es otra parte que se ha olvidado mucho en este mundo moderno. Y en todos los proyectos que llevamos a cabo, ¿no? Considero que lo que está hoy pidiéndonos CONACYT, en el caso de los becarios de CONACYT, esta retribución social precisamente habla de ello, ¿no? Es decir, la OEM, el servicio público, el Estado te está brindando un apoyo económico, ¿qué vas a hacer para retribuir ello, no? Y creo que, David, pues tienes varios ejemplos donde estás aplicando no solo lo que aprendiste en una universidad pública o dos universidades públicas, porque estudiaste aquí en la UAM y también en la FES Acatlán, pero pues bueno, ¿qué más retribución puede ser que atender con justicia, en este caso, a las personas que lo requieren, ¿no? Sí. Pues, y para el futuro, ahora como viene el doctorado, ¿qué sigue? Por ahora el doctorado, y por ejemplo el que voy a hacer es el de Derecho y Globalización, aquí también en la UAM, y voy a continuar con esta línea de investigación que tuve de los migrantes, pero ahora es un tema que va más encaminado a la vejez, que es qué pasa después de tu vida laboral, de tantos años de trabajo. De los migrantes allá. Sí. ¿A dónde vas? ¿Qué haces? ¿Qué regresas? ¿Qué tienes? Y ahí es donde vuelve la historia, ¿no? La identidad. Sí. Ya tengo un dinerito ganado, ya tengo quizás mi vida económica resuelta, pero viene pues toda una vida posterior al trabajo, posterior a esos años de quizás de incertidumbre misma, ¿no? Vuelvo, no vuelvo, me quedo allá, de qué manera me quedo, ¿no? Sí, y más que, por ejemplo, ya dices, llegas a tu edad de vida laboral y ahora ya con tantas enfermedades que ya tienes, que la hipertensión, que la diabetes, estas enfermedades crónicas degenerativas, que en su tiempo, por la excesa cantidad de horas laborales que tuviste, más de 12 horas, digamos, que es la que trabajan ellos, pues nunca te atendiste, nunca fuiste al doctor y ahora vienen, ahora qué pasa, ¿no? ¿Qué pasa con estas personas? Un sistema de seguridad social. Es un tema bastante interesante y profundo, porque me imagino que esto lo vas a hacer en base a las entrevistas. Sí, voy a tomarlo. Me imagino que tienes mucho material humano para esto. Sí, tengo bastante y ya nada más me falta pues escribir la tesis. Lo importante. Pues sí. Muy bien, David, pues pues muchas gracias. Esperamos que la entrevista con David Vázquez Marván haya sido de su agrado. De verdad, nos enriqueciste la perspectiva, para mí, en el caso mío, la perspectiva que se tiene de la abogacía, particularmente en esta relación conflictiva entre dos países que pues sí son ambivalentes, son dos escenarios muy distintos, pero con una historia muy particular, muy entrecruzada, pues. Y bueno, esperamos que en la siguiente oportunidad podamos hablar de estos temas que hoy abriste. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Yo quedé muy satisfecho, muy contento, porque por fin pude ver la otra cara del derecho. O sea, un derecho que está aplicado precisamente a salvaguardar los intereses de los más necesitados, ¿no? En este caso, los migrantes. Sí, yo siempre he dicho que cuando terminas de estudiar Derecho, tienes el libre albedrío entre escoger el bien y escoger el mal. Y como dicen creo que Facundo Cabral dice, si supieran qué buen negocio es ser
bueno, los malos serían buenos aunque sea por negocio. Mira, esta reflexión, fíjate, 400 millones de migrantes. ¿Qué país? ¿No? Más grande que la población de Estados Unidos. Claro. ¿No? Es una población mundial tremenda, generada por pues el capitalismo perverso que saca los recursos de los países donde se implanta, deja en la pobreza, acaba con los recursos y luego la gente migra. Estamos viendo el caso de los migrantes mexicanos, pero tenemos el caso de África o el caso de algunos países de Asia, ¿no? Sí, que sería ya un tema muy amplio, la verdad, y yo donde considero que ahí sí tu formación, me atrevo a decirlo, David, la primera formación que tuviste te está también dando esas herramientas que no se aprenden en un aula, ¿no? Que son más bien experiencias de vida y que creo, de acuerdo a lo que platicamos, pues arrastras tú desde tu experiencia en aquel Huitzuco de los Figueroa, ¿no? Sí, ya ven. Pues muy bien, a todo nuestro auditorio, muchas gracias. Esperamos contar con su presencia para la próxima ocasión. Reciban un cordial saludo de nuestra parte. Se despiden de ustedes el profesor Jaime García, Rafael Aguirre, allá tras cámaras y en el sonido, y su servidor Omar Ali Salazar Blas. Les dice hasta la próxima.